Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver preguntas y respuestas sobre el ayuno del 10 de Tebet y en general preguntas y respuestas sobre los ayunos. Comenzamos. Existen varias razones de por qué ayunamos en el judaísmo. La que tiene que ver con los ayunos oficiales que hay durante el año es por las calamidades o por los momentos de tristeza que sucedieron para todo el pueblo. Son momentos específicos en nuestra historia que nos han marcado y que fueron establecidos por los sabios de Israel como fechas de reflexión. El ayuno tiene que ver con llevarnos a un estado de reflexión y de humildad. Cuando ayunamos, dependiendo si es un ayuno corto o un ayuno largo, nuestro cuerpo se debilita en mayor o menor medida y nos damos cuenta realmente de qué estamos hechos, quiénes somos. Entonces, el ayuno es reducir el placer, reducir el gozo del cuerpo y de esa forma uno también puede tener un espacio de reflexión y también, por otro lado, es solidaridad con el sufrimiento de aquellas personas por las cuales, o en conmemoración de su sufrimiento, por las cuales estamos ayunando nosotros. Esas serían las dos razones principales de los ayunos colectivos. Y hay otras situaciones donde en el judaísmo se puede ayunar de manera particular. Existe el ayuno por un mal sueño o existen los ayunos de diferentes tikkunim, de rectificaciones, de acuerdo a fechas específicas según la Kabbalah, que no son obligatorias, pero eso es particular, es cuando alguien se siente en un momento duro, en un momento difícil, o con ansiedad o con preocupación. El ayuno es algo que se ha recomendado históricamente en el judaísmo como un asunto de reflexión. Hoy en día no es recomendable en la mayoría de los casos hacer ayunos particulares. Otro ejemplo sería los novios, el día de su boda, para hacer reflexión y para poder entrar a su boda limpios de todo tipo de duda o de pecado. También se les recomendaba ayunar en el día previo a su boda, pero hoy en día la verdad es de que se recomienda que los ayunos particulares no se hagan por la debilidad propia del cuerpo y quizás hemos llegado a encontrar alternativas al ayuno que también pueden fomentar la reflexión. Hoy en día, por ejemplo, se puede recomendar mucho más hacer un día de estudio que un día de ayuno. Entonces uno quizás puede dedicarse mucho más a reflexionar y a profundizar cuando se estudia durante todo el día o cuando se profundiza en cosas de Torah, en cosas espirituales, a simplemente ayunar y seguir con los actos cotidianos. También uno puede recibir un día de ayuno de palabra, no necesariamente ayunar con el cuerpo, sino cuidarse de no decir nada negativo ni nada superfluo durante todo un día. Entonces hay alternativas para los ayunos particulares. Sin embargo, para los ayunos colectivos, que son obligatorios para todo el pueblo de Israel, todos debemos ayunar, mujeres, hombres, mayores de 13 y 12 años, mientras haya salud y mientras estemos en la situación óptima física para poder ayunar. El primer ayuno mencionado en la Torá es el ayuno de Kippur. Es el único ayuno bíblico, es el único ayuno que está puesto en el calendario por la propia Torá. El resto de los ayunos son establecidos por los sabios de Israel en diferentes épocas y todos ellos relacionados con las calamidades previas o posteriores a la destrucción de ambos templos, a la destrucción del primer templo y a la destrucción del segundo templo en la época romana. Por lo tanto, los ayunos que están relacionados con la destrucción del templo son el más severo de ellos, el ayuno de Tisha B'Av, del 9 de Av, que es el día en el que se enciende el fuego en la destrucción del segundo templo y también en ese mismo día se destruyó el primer templo. Y este ayuno, el ayuno de Tisha B'Av, también es un ayuno colectivo para todas las calamidades. En los rezos de Tisha B'Av también se incluyen, por ejemplo, todas las persecuciones que hubo en contra del pueblo judío en diversas épocas de la historia, porque es la fecha conmemorativa de todos los momentos difíciles del pueblo de Israel,
desde que fuimos exiliados hasta incluso el Holocausto y todo lo que hay en medio. Después vienen los ayunos que se conocen como ayunos menores. No se les llama menores porque tengan poca importancia, sino simplemente es un asunto de tiempo. El ayuno de Kippur y el ayuno de Tisha B'Av duran desde el anochecer del día que comienza hasta la salida de las estrellas del día que termina. Entonces son mayores porque son más largos. Obviamente hay una diferencia también en los ayunos menores con respecto a su severidad, pero no es que sean poco importantes. Los ayunos todos vienen por la destrucción del templo, menos el ayuno de Esther, que es aparte. Pero, por ejemplo, está el ayuno de Gedaliah, que es al día siguiente de Rosh Hashanah, que es en conmemoración del asesinato de Gedaliah ben Ahikam. Después viene el ayuno del 10 de Tebet, que dentro de los ayunos menores es el más severo. Este ayuno, si llegara a caer en Shabbat, se tendría que hacer incluso en Shabbat. No sucede porque el calendario no da. Nunca la fecha del 10 de Tebet sucede en Shabbat. Pero sí puede llegar a suceder en viernes. Y es el único caso donde se ayuna en viernes. ¿Por qué? Porque es el principio de todos los eventos que terminaron en la destrucción del templo. Entonces el ayuno del 10 de Tebet, dentro de los ayunos menores, es el más severo. Es cuando empezaron los babilonios a cercar la ciudad de Jerusalén y finalmente ahí terminó destruido el templo. En todas las otras ocasiones anteriores donde los pueblos del mundo habían atacado Jerusalén, nunca habían logrado destruirla hasta que vinieron los babilonios y destruyeron el templo. Por eso el ayuno del 10 de Tebet dentro de los menores es el más severo. Después viene el ayuno del 17 de Tamuz, que es el 17 del mes de Tamuz, que ahí comienzan los eventos de la destrucción del 9 de Av, que ahí comienzan las 3 semanas que se conocen en hebreo como Ben Ametzarim. Las 3 semanas que están entre las calamidades. La calamidad del 17 de Tamuz, que es cuando se rompen las murallas que defendían Jerusalén, y ahí esas 3 semanas hasta la fecha de la destrucción del templo, los babilonios en su época y los romanos después van entrando cada vez más y masacrando a la gente de Jerusalén hasta que finalmente destruyen el templo. El templo se destruye también en el segundo templo, en el 10 de Av, no en el 9 de Av, pero como se comenzó a incendiar en el día 9 y la destrucción del primer templo también sucedió en el día 9, entonces solamente ayunamos el día 9. Y por aparte de todos estos, está el ayuno de Esther. El ayuno de Esther no tiene que ver con la destrucción del templo, sino es un ayuno conmemorativo del ayuno que hizo Esther en la época de Amán, en la época de Persia, cuando los judíos estaban exiliados en Persia después de la destrucción del primer templo y antes de la construcción del segundo templo. Durante esos años, cuando los judíos vivían en Persia, todos los judíos vivían en ese imperio y Amán tuvo la intención de destruir a todos los judíos. Si hubiera sucedido ese genocidio en época de Amán, no hubiera sobrevivido Israel, porque no es como, desgraciadamente, en la época del Holocausto había judíos en Europa, pero también había judíos en América y judíos en Asia y judíos en África, que de alguna forma, aunque fueron masacrados los judíos europeos y los judíos de los Balcanes, de Italia, de Francia, en general de Europa, sobrevivieron los judíos que no estaban bajo el régimen nazi. En la época de Amán, si hubiera habido una masacre, un genocidio, realmente eso podría haber terminado con todo el pueblo de Israel. Y Esther ahí hizo un ayuno, decretó un ayuno para reflexionar y para hacer teshuvá, para que la gente pudiera regresar a Dios en ese momento. Fue un ayuno y fue también una serie de rezos, una serie de reflexiones que se hicieron en ese momento para poder romper el decreto de aniquilación del pueblo de Israel, y en memoria de Esther y de la salvación que fue el día de Purim, se hace en el día previo a Purim el ayuno de Esther, que también tiene que ver con una calamidad, pero no con la destrucción del templo, sino en recuerdo del ayuno que estableció Esther por el decreto de aniquilación del pueblo judío, que finalmente, bendito Dios, nunca sucedió.
En el caso de los ayunos que no son del día completo, comienzan al amanecer, en el momento en el que sale Amud Ashahar. No cuando sale el sol, sino cuando sale el alba, en el primer momento del día. Ahí es cuando comienza el ayuno. El fin de los ayunos se da a la salida de las estrellas, en el anochecer. Cuando terminamos Shabbat, siempre nos vamos a la opinión más estricta de cuándo termina Shabbat. Sin embargo, para los ayunos, termina de acuerdo a la opinión menos estricta de cuánto tiempo transcurre entre la puesta del sol y la salida de las estrellas. Para no confundir, lo mejor que podemos hacer es ir a la página en internet o ver en su calendario impreso que pueden tener quizás en casa cuál es el horario del fin del ayuno. Hay calendarios impresos que tienen horarios muy extremos, que realmente el ayuno termina 20 minutos antes de lo que está impreso en el calendario, porque hay calendarios estandarizados que siempre ponen la salida de las estrellas, cómo se considera la salida de las estrellas para terminar Shabbat. Entonces, si hay alguna duda sobre esto, lo mejor es remitirse a una página bien establecida como la que les dije antes, donde vamos a tener el horario de comienzo y término de los ayunos sin falla. Bueno, en general vamos a ayunar todos los hombres y mujeres mayores de 13 y 12 años mientras tengamos salud física y el ayuno no nos implique un riesgo mayor para la salud. Si, por ejemplo, en los ayunos menores, los que no son tan severos, no que no sean importantes, pero no son tan severos, hay alguien que tiene un tratamiento médico que debe estar tomando, pues sigue ese tratamiento médico incluso durante el ayuno. Si hay alguien que no se siente muy bien, está mareado, le duele la cabeza, náuseas o cualquier cosa que no te mantiene con la capacidad de ayunar y de concentrarse en tus rezos, en lo que debes de hacer en ese día espiritualmente, entonces puede comer, puede romper el ayuno, porque se considera que es alguien enfermo, no de gravedad, pero alguien enfermo. Si hay una mujer que está embarazada, que va a dar a luz próximamente y un ayuno puede, ni Dios lo mande, anticiparle el parto o cualquier cosa, en los ayunos menores no debe de ayunar. También las mujeres que están lactando, que necesitan tener fuerza física porque sus bebés dependen de ellas por la lactancia, no deben de ayunar mientras estén lactando en un periodo lógico de lactancia. Y por lo tanto, en general, los ayunos rabínicos, los ayunos menores, se pueden llegar a romper por asuntos de salud, siempre que haya un médico que así lo indique y un rabino que así lo avale. No necesariamente con la opinión del médico es suficiente, sino hay que platicarlo con un rabino responsable, no que solamente vea el tema como un asunto de religión y nada más, sino también integridad de la persona, porque la propia Torah nos pide siempre que haya integridad en la persona. Y cuando un rabino responsable, conocedor de la ley judía, que sabe realmente en qué momentos no se debe de ayunar, nos indica que ese ayuno no lo debemos de hacer, entonces adelante. Después viene el ayuno de Tisha B'Av, que es mucho más grave, mucho más severo y se debe de tratar de no romperlo en la medida de lo posible, a menos que sí represente un daño severo para la salud o alguien que tiene una enfermedad crónica severa, que por ejemplo alguien que tiene diabetes, una baja en la glucosa puede ser muy peligrosa o muy severa. Entonces hay que preguntar cada caso. Y por último, el ayuno de Kipur se rompería solamente en el caso de un riesgo severo para la salud. Por ejemplo, la gente que tiene enfermedades crónicas en Kipur puede llegar a tomar el medicamento necesario con medidas mínimas de agua o medidas mínimas que no se consideran romper el ayuno como tal. Pero si alguien sí está en un riesgo severo para su vida, para su salud, entonces no debe de ayunar ni siquiera en Kipur. Lo más importante, incluso en los ayunos colectivos, no es enfocarse en que como ya no comí, ya cumplí. Es ir más allá, es solidarizarse con el sufrimiento de aquellas personas que tuvieron que pasar terribles cosas para que nosotros estemos acá. Es empatizar, es no estar afuera
de nuestra realidad y afuera de nuestra historia. Es una conexión a través de algo que sí nos causa cierta incomodidad, pero que realmente no nos va a causar ningún daño. Y al empatizar y solidarizar, somos parte de esa misma historia. Y quizás eso es lo que también nos ayuda a valorar todo lo que tenemos hoy en día y que no hemos tenido que sufrir en estas épocas, quizás lo que sí sucedía en otras épocas de la historia de Am Israel, aunque sin generalizar, por supuesto que hoy en día también hay o ha habido circunstancias terribles dentro de Israel, ha habido guerras, ha habido ataques terroristas, ha habido pues pérdidas terribles. Así es de que ya sea en la época de la antigüedad donde nos tocó sufrir mucho más de lo que sufrimos como colectivo hoy en día, o ya sea por las calamidades y las cosas terribles que nos han pasado por ser judíos hasta la actualidad, no estar desconectados del sufrimiento ajeno, ser parte de y cargar todos juntos ese sentimiento de ser parte de Am Israel en las buenas y también en las difíciles. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que el contenido de este video haya sido útil, educativo y que les haya gustado. Si es así, por favor, no se olviden de darnos un like para apoyar al canal, como siempre, y síganos mandando sus comentarios y preguntas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.